Vamos a ir a la carta a los Efesios, vamos a volver a esa serie que tenemos en el libro, en la carta a los Efesios. Tenemos en la carta a los Efesios, voy a leer este pasaje que habla sobre la reconciliación y dice, desde el versículo 11, esto es capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje, cuando lo leemos por primera vez así en frío, es bastante complejo. Y yo creo que muchos de los que habéis escuchado ahora la lectura os habrá pasado por encima de la cabeza. Y estaréis diciendo, ¿pero qué está diciendo aquí Pablo? Porque es un pasaje interesante, complejo, y empecé la semana pasada este pasaje diciendo que lo primero que Pablo quería que nosotros supiéramos es que, aún sin ser judíos, nosotros somos el pueblo de Dios. Eso es lo que quería decir Pablo. Aún sin ser judíos de nacimiento, nosotros somos el pueblo de Dios. Si en tiempos del Antiguo Testamento, y dije esto también la semana pasada, y lo hago un poco en resumen, explicaba que dentro de la nación de Israel, o la nación judía, estaba el pueblo de Dios. No todos los que eran de la nación judía eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Muy bien, y dije ahí en Corintios, este versículo donde dice que todos pasaron el Mar Rojo, todos fueron por el desierto y vieron lo que Dios hacía, pero no todos fueron sus hijos. Es más, de solamente 2 se agradó Dios. Y dije que en la iglesia funciona igual. Dentro de la iglesia está el pueblo de Dios. No todos los que vienen a la iglesia son el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos alrededor del mundo, en muchas iglesias, que asisten domingo tras domingo a la iglesia, pero Dios no ha hecho un cambio en su vida. Entre semana no abren la Biblia, entre semana no oran, no les interesa lo que Dios dice en su palabra, viven en pecado continuamente y, como nos dice la palabra de Dios, después de pecar se limpian la boca y listo. Esas personas, no hay una regeneración, no hay una nueva vida, no hay fruto.
pues evidentemente no es pueblo de Dios. Y dije la semana pasada, y lo recalqué, yo no quiero engañar a nadie. Y si tú no eres salvo, y si tu vida no ha cambiado, y si no eres lleno del Espíritu Santo, y si vives en pecados y no te importa, si vives en pecado y dices, bueno, al final Dios me perdonará o no pasa nada, yo no te voy a engañar diciéndote que eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, una de sus características es que es una criatura nueva. Es una criatura que no vive como el mundo. Ha sido regenerado espiritualmente y esto se ve. Siempre que pasa algo a nivel espiritual, tiene que tener un reflejo a nivel físico. ¿Cierto? Claro. Puse como la fe y las obras. Las obras, algo espiritual, algo invisible. Perdón, la fe, algo invisible, algo espiritual. ¿Y cuál es la demostración visible? Las obras. Tenemos la fe, que es invisible, y las obras son visibles. Siempre que pasa algo espiritual, debe haber una respuesta física. Hablé también del bautismo. Nosotros, y hablé un par de semanas, nosotros hemos cogido el bautismo y lo hemos separado de la salvación y lo hemos hecho años después de la salvación, diciendo que una cosa es ser salvo y otra es bautizarse, donde ya entras de verdad en una santidad. Eso no es así. En la Biblia creían y se bautizaban. ¿Cuál era la evidencia de que había arrepentimiento en la vida? Creían y se bautizaban. Pasaba así en el principio. Y entonces el bautismo era la parte visible de la salvación en la cual había un arrepentimiento. Si en tu vida no hay obras, yo puedo llevarte, esta vez que fuimos a Toledo, que estuve enseñando en Toledo hace un par de semanas, pasamos por un desguace y había muchos coches, muchos destrozados totalmente, pero habían un par de coches que, oye, estaban bastante bien. Tú los mirabas, desde luego no tuve mucho tiempo para mirarlos, pero el coche por fuera estaba espectacular. Y digo, ¿por qué está ahí? ¿Por qué un coche que está bien está ahí? ¿Qué le faltaba? El motor. Claro, la chapa, y yo me fijé que le faltaba el motor. El capó estaba cerrado incluso, pero se veía que no había nada. Y muchos de los creyentes son así. Una fachada, pero dentro no hay nada nuevo. Dentro no hay nada que esté moviendo. Yo puedo decirle a alguien, este coche es magnífico, ¿sí? Y además este coche corre un montón. Y esa persona me dirá, bueno, arráncalo y muévelo, ¿no? Si no hay, y esta imagen nos sirve, si no hay un motor espiritual, que es el Espíritu Santo, cambiando la vida y produciendo obras, no hay salvación. Aunque formes parte de una iglesia, aunque te congregues en una iglesia. Pero hemos sido, los que hemos creído, y estoy poniendo tintes muy dramáticos, lo que quiero decir es que los que han creído, los que hemos creído, pasamos a formar parte del pueblo de Dios, igual que los israelitas, que eran pueblo de Dios verdadero, dentro de la nación Israel, eran hijos de Dios, pueblo de Dios, nosotros llegamos a ser igual. Llegamos a ser iguales. Nos va a decir un poquito más adelante que vamos a ser conciudadanos. Un conciudadano es cualquier persona que es ciudadana o ciudadano del mismo país que tú, en igualdad, con todos los derechos, igual que tú. Un ciudadano legalmente no es más que otro. Tiene todos los derechos, todas las obligaciones. Y luego, eso lo vamos a ver más adelante, en qué nos ha constituido. Todos los verdaderos creyentes forman parte del pueblo de Dios. No importa el color, no importa la lengua, no importa el lugar de procedencia, no importa el nivel cultural.
no importa las carreras que hayan, no importa la clase, todo eso se ha diluido en un solo pueblo. Evidentemente no hay etnias, ni pasaportes de diferentes colores. Todos somos un solo pueblo. En el mundo, y nos parece que últimamente más, pero el mundo le gustan las fronteras, quiere poner cada vez más fronteras, quiere poner más distinciones, quiere hacer más separaciones entre hombres, y es relativamente lógico que el mundo piense así. Porque en el mundo, cuando alguien no piensa como tú, muchas veces eres tu enemigo, ¿no? Y tú, hombre, Israel es un poco exagerado, ¿no? Bueno, vete a un partido de fútbol. De vez en cuando se ve a las dos aficiones cantando juntos, está muy bien. Pero ¿qué es lo normal? Lo normal son los palos. Porque son... Y seguramente ni se conozcan, ¿no? No se habrán visto en su vida, pero tienes una camiseta del color distinto que el mío. Entonces, pues soy tu enemigo. Enemigos políticos. En clases sociales diferentes, el que es clase alta mira al que es clase trabajadora y dice, yo no voy a los restaurantes que vas tú, ni voy a los centros comerciales que vas tú. Y existen estas diferencias. Pero en el pueblo de Dios todos somos iguales, absolutamente iguales. Absolutamente iguales. Ya no hay colores, ni lenguas, ni nada por el estilo. Son conciudadanos con nosotros y parte del pueblo al que nosotros pertenecemos, este pueblo espiritual, los que creen en Cristo como su Salvador personal y el Espíritu Santo les ha dado vida. Son compañeros nuestros, son conciudadanos nuestros, las iglesias que se sientan las mujeres a un lado y los hombres a otro. ¿Habéis estado en alguna de estas? Pues Elena dice que sí, y yo conozco también alguna. Las mujeres a un lado y los hombres al otro. También las iglesias donde las mujeres no tienen ninguna clase de voz. También. Son hermanos nuestros los que también cantan y alaban sin música. ¿Sí? ¿Los hay? Ciertamente los hay. Son iglesias hermanas nuestras, forman parte del pueblo, las iglesias que todos los hombres llevan traje y corbata. Yo no llevo corbata esta mañana, pero somos hermanos. Somos hermanos también de las iglesias que alaban al Señor de pie o levantando las manos. Somos hermanos de las iglesias que no se reúnen los domingos y por ciertas razones tienen que reunirse los viernes, o los sábados o los jueves. Somos hermanos de las iglesias que se reúnen todos los días y somos hermanos de las iglesias que se reúnen una vez por semana. Formamos parte de un pueblo y es nuestra inmadurez la que nos hace crear barreras con nuestros mismos hermanos. Todos formamos parte de un pueblo. Este pueblo es el reino que vino a instaurar Cristo. Pilato le dice a Cristo, me han dicho que tú eres rey. Y él no dice yo seré, él dice, has dicho bien, porque yo soy rey. Y Cristo será rey visible en el reino milenario, pero ahora es rey. ¿De qué es rey? Es rey de un pueblo. Ahora os voy a decir una cosa. Cristo es rey de un pueblo, somos nosotros, somos todos los creyentes. Un reino que en primer lugar no puede perecer, ¿cierto? Cristo dijo, las puertas del Hades, las puertas de la muerte jamás prevalecerán contra este pueblo. Un reino que no puede perecer. Muchos reinos han caído, ¿no? Muchísimos reinos. Reinos que han controlado el mundo entero
han terminado por extinguirse y desaparecer. Pero el reino de Dios nunca. Este pueblo, este cuerpo espiritual de Cristo, de Dios, no va a extinguirse nunca. ¿Cuánto tiempo llevamos el pueblo de Dios en la tierra? Miles de años. No hablo solo del Nuevo Testamento hacia adelante. El Nuevo Testamento hacia atrás, que es el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios está ahí. Somos el reino eterno. Somos un reino que no está sujeto a fronteras, ¿verdad? Cuando vas a cambiar de país, pues normalmente tienes que llevar el pasaporte y depende del color del pasaporte te dicen, pues puedes entrar o no puedes entrar. Pero el reino del cual nosotros formamos parte es inabarcable. Está en todos los países alrededor del mundo. Incontable, ciertamente. No tenemos ni idea de cuántos somos. Es imposible calcular cuántos somos. Nosotros formamos parte de ese pueblo. Qué bendición, ¿no? No he escuchado ningún gloria a Dios, pero lo digo yo, ¡gloria a Dios! Porque nosotros formamos parte de eso. Y en ese vasto reino, todos somos iguales. Absolutamente iguales. Y ese es el primer punto, la igualdad total dentro del reino de Dios. Nos dice ahí Efesios que dice el versículo 15, que estaba aboliendo en su carne las enemistades de la ley. Nos vuelve a decir en el 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y voy a decir esto, habla de dos porque tenemos que separar a todos los hombres entre judíos y el resto, ¿vale? Por eso habla de dos. Podría hablar de 5.000 etnias o países o identidades, pero habla de dos porque están los judíos y el resto que somos los gentiles. A todos nos ha hecho un solo cuerpo y en ese solo cuerpo, 16, ha matado las enemistades. ¿Recordad cómo eran los judíos? A los judíos les encantaban los extranjeros. Les encantaba aprovecharse de ellos, así como eran. Pero había enemistades entre el que era judío y el que era gentil. Pero llega un momento que esas enemistades se funden. Nosotros podemos por tener un pensamiento antiguo, antes de ser regenerados, podemos pensar que alguien que está dentro de ese cuerpo es peor que nosotros. Y creo que a veces pasa. Pero es que en ese solo cuerpo las enemistades se han borrado. No es que los judíos ya no nos odien a nosotros, los judíos que son parte del cuerpo de Cristo, no nos odian a nosotros. Es que nosotros no odiamos a los nigerianos, por ejemplo. Nosotros no odiamos a la gente de Ecuador. No deberíamos. Es que nosotros no odiamos. Y esto en dos términos. Primero, a los que forman parte del cuerpo de Cristo, conciudadanos y coiguales con nosotros, y también a los que no conocen. A los que no conocen al Señor tampoco los odiamos. Los amamos y queremos que vengan a formar parte de ese solo cuerpo. Pero las enemistades se acabaron. No puede existir ninguna enemistad. La locura del hombre le lleva en algunos momentos a usar la Biblia para decir que los hombres no somos iguales. ¿Y habéis escuchado esto del Ku Klux Klan? Sabéis, no todos, pero muchos de estos del Ku Klux Klan, después de hacer las barbaridades que hacían, el domingo iban a la iglesia. Y gloria a Dios. Porque sabéis que había una enseñanza que decía que los de otro color eran hijos de Caín. Y entonces la justicia era matarlos. Entonces ellos iban a la iglesia y decían, gloria a Dios, he hecho la obra de Dios este fin de semana. Y eso es la locura del hombre al no entender lo que dice la Biblia. Hemos sido hechos todos
iguales. Sigue diciendo el versículo 18. Bueno, el 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estábamos lejos éramos los gentiles y los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Los judíos. ¿Por qué hablar de esta separación? Porque, lo dije hace un par de semanas, a través de los judíos vinieron las promesas, vino Cristo, vino Abraham, ellos se les enseñaba, los judíos, los niños judíos, dependiendo de su nivel social o de su posibilidad económica, ellos iban a 3 coles a lo largo de su vida. Y son todos nombres judíos y evidentemente no los recuerdo. Pero el básico, el un poquito avanzado, y si tu familia podía pagarte esa tercera escuela y podía prescindir de tu ayuda en el campo, que es lo que pasaba muchas veces, los niños, las familias pobres, los hijos no iban hasta el final de la educación porque tenían que ir a trabajar a casa, eso a nosotros nos parece una locura, pero a los que peinan canas igual les suena de algo, no poder estudiar porque hay que ir a ayudar a casa. ¿Yo por qué decía esto? Yo decía esto porque la distinción, el versículo 7, los que estábamos cerca, los que estábamos lejos, los judíos recibían enseñanza bíblica. Ellos recibían, estudiaban, memorizaban la enseñanza bíblica, por eso son los que estaban cerca. Los gentiles somos los que estamos lejos. Versículo 18 nos dice que por medio de él, los unos y los otros, ¿por medio de quién? De Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y ese mismo espíritu, todos nosotros, los que formamos parte de ese pueblo espiritual, hemos entrado a través de un mismo espíritu. Tú sabes que si vas a comprarte hoy un billete de avión, te dicen, bueno, primera clase o turista. Y tú le dices, ¿estás de broma? Turista, claro. No puedo pagar la primera clase. Y luego pasamos por los pasillos y los vemos y miramos con estos ojos así a los de la primera clase, los ricos. Y nosotros al fondo como los borregos. Pero, claro, tú pagas y según pagas, viene la clase, ¿no? Luego te dicen ventanilla o pasillo. Con niños cerca o niños lejos. No, eso no. Pero ya sería demasiado. Pero conforme tú pagas, tú tienes, ¿no? El mundo funciona así. Pero Cristo, por medio de él, todos entramos a través de ese mismo espíritu. Es que el que se cree mejor, el creyente que se cree mejor que otro creyente, entra al cielo por la misma cosa. Entra al cielo por el mismo mérito. Entra al cielo exactamente por lo mismo. Es que no ha hecho más ni ha hecho menos que cualquier otro al que puede mirar y menospreciar. Porque por un mismo espíritu hemos entrado todos. Y eso es lo que nos hace coiguales. Somos también un mismo pueblo. Fijaos cómo sigue diciendo estos versículos. Vamos al 19. Fijaos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto es muy bonito porque la palabra extranjera, la palabra extranjeros es la palabra xeno, X-E-N-O. Y una persona que odia a los extranjeros, ¿cómo se le dice? Xenófobo. Y la raíz es la misma. Xeno es la palabra xeno, con X, es la palabra extranjero. Por eso xenófobo es alguien que tiene fobia a los extranjeros. Esto es el griego. Ahora, nosotros entendemos que es un extranjero, ¿no? Un extranjero es alguien que está fuera de su lugar. Nos dice la Biblia que Abraham era extranjero en su tierra, ¿no? La tierra que Dios le había prometido, él era extranjero. Porque Abraham decía, sí, Dios me ha prometido esto, pero Dios me ha prometido mi tierra que está ahí arriba, que está con él. Ese es mi lugar. Por eso extranjero es alguien que está en un lugar al cual no pertenece. Nosotros todos somos extranjeros. ¿Sí? Evidentemente que sí. Si tú no perteneces a este mundo porque tu reino está en el cielo con tu Padre,
Yo me considero extranjero, absolutamente extranjero de este mundo. Este no es mi lugar. Esta no es la sociedad en la que yo tengo mi corazón. Aquí no es, en esta tierra no es donde yo invierto. Yo invierto arriba, que es mi lugar, es mi sitio. Entonces entendemos que extranjero es alguien que está fuera de su lugar. Y ahora lo interesante es la palabra advenedizo. Y advenedizo es una palabra que nosotros no usamos mucho, ¿no? ¿Cómo es Juan? Es muy advenedizo. Nosotros no decimos eso. Porque no... está seguramente... no en desuso, pero no se entiende muy bien. Un advenedizo es un poquito más que un extranjero. Un advenedizo literalmente es la persona que tiene la casa cerca. ¿Pero está dónde? Tiene la casa cerca, pero está dónde? En tu casa. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Extranjero es alguien que no está en su lugar. Pero un advenedizo es alguien que tiene su casa cerca, pero está en la tuya. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa? Cuando alguien es extranjero, tú puedes decir, estoy hablando en términos terrenales, bueno, es que su casa está en el otro lado del mundo, pues le voy a acoger yo como... porque su casa está muy lejos. Pero tenemos al advenedizo, que viene, está todo el día en tu casa, y tú dices, hombre, pero si tiene su casa en la esquina, que la pise un poco también. Porque esa cercanía hace que sea más difícil apiadarnos de esa persona, ¿no? Pues está diciendo que nosotros no somos ni extranjeros ni advenedizos, personas que estamos dentro de algo que no nos pertenece, aunque pudiéramos estar en otra cosa. Todas estas, extranjero y advenedizo, son palabras negativas, derogativas, son palabras que menosprecian. Y nosotros no somos así. Nosotros somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En primer lugar, fijaos el paralelo, el versículo 19. Lo contrario de extranjero sería ciudadano, ¿sí? ¿Veis ahí en el versículo 19? Tenemos extranjero y advenedizo. Lo que corresponde a extranjero es ciudadano y lo que corresponde a advenedizo, ¿qué es? Miembro. ¿Es raro que tu hijo viva en tu casa? Igual a ciertas edades sí. Pero lo normal es que un hijo viva en la casa, porque es miembro de la familia. Además, en estos contextos, que mucha cultura patriarcal y hijos viviendo con los padres aún mayores, todo esto, más lógico todavía. ¿Es lógico que el miembro de la familia viva en la familia? Pues claro que es lógico. Lo que no es lógico es que el advenedizo viva, pero el miembro sí. Entonces nosotros hemos pasado de extranjeros, de alguien que no estábamos en nuestro lugar, a alguien que estamos en nuestro lugar. Nuestro lugar es el pueblo suyo. Y el advenedizo ha pasado a ser alguien de la familia, que es totalmente lógico que esté dentro. Y nosotros hemos llegado a ser esto, miembro de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. ¿A qué santos se está refiriendo ahí? Pues yo voy a decir que está hablando de los santos que vivieron antiguamente, de todos los santos que han corrido antes de nosotros. No se está refiriendo a ángeles, sino se está refiriendo a los santos que ya han vivido antes de nosotros. Vamos a Hebreos 11 y tenemos estos testimonios de todos estos santos, de cómo vivieron. Pues nosotros somos conciudadanos de ellos. Entonces nosotros entramos al cielo con el mismo mérito que entró Abraham. Nosotros somos conciudadanos y coiguales de Abraham, aunque nosotros comparados con Abraham quedemos bastante abajo en la comparación, pero entramos igual que él. ¿Sí? Igual que cada uno de nosotros entramos por ese mismo espíritu, por medio de Cristo y de ese espíritu. Por eso, vuelvo a repetir, no hay diferencia. A extranjeros, advenedizos, conciudadanos.
Cuando no os ha ocurrido, no, lo digo así. ¿Sabéis que existen, a mucha gente se la puede reconocer por su forma de vestir, su ciudadanía? ¿Sí? Muy bien. Si vemos a un japonés, y claro, ahora es más complicado porque todo el tema de la moda es más global, pero si no fuéramos hace unos añitos, no hace demasiado, ¿reconoceríamos a un japonés? Por la máquina de fotos. Eso forma parte de su vestuario, sí señor. Pero incluso no tendríamos ni que mirarle la cara, porque veríamos esos kimonos. ¿Reconoceríamos a los rusos? Pues sí, con su sombrero así, ¿no? Y bien tapaditos. ¿Reconoceríamos a los franceses? Pues sí, con su boina, su camiseta de rayas. ¿Reconoceríamos a los españoles? Pues sí, por ahí con el traje de torero. Y así con... Pero entendéis, ¿no? Tú puedes relacionar a alguien con el país del cual es ciudadano viéndole. Y esto funciona igual con nosotros. Nosotros somos ciudadanos de un pueblo y a veces yo creo que no nos pueden reconocer. Porque si nuestra forma de vivir es tan igual al mundo, si hacemos todo tan igual al mundo, si nuestros principios son tan parecidos al mundo, dudo que nos puedan reconocer como ciudadanos del cielo. Un ciudadano del cielo, igual que el mexicano, lleva su sombrero y come sus tacos, el creyente tiene su forma de vivir, que es la que marca la palabra de Dios. Y nosotros deberíamos ser reconocidos por vivir como manda la palabra de Dios. En fe absoluta, en inversión eterna, en no amar el mundo, en entregar la vida por los hermanos, etcétera, 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 de lo que nos dice la palabra de Dios. Hemos sido hechos, en el versículo 20 nos va a decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si me pasas, Nico, por favor, las diapositivas. Pásame otra. Vale, pásame atrás. Ahí. No sé si se ve muy bien, pero esto es una piedra del ángulo que lo que hace, y esto tiene su... Uy, así mejor, gracias. ¿Veis que está marcando la esquina, cierto? Tú necesitas, para construir algo cuadrado, necesitas tener por lo menos dos esquinas bien. Y de ahí empezar a construir, ¿cierto? Luego ya las otras esquinas veremos. Pero para que dos paredes estén rectas, tienes que tener algo que lo marque. No te pones a poner una pared sin más. Ahora, esto eran tiempos bíblicos, ¿de acuerdo? Ahora en estos tiempos modernos ya he visto a la gente con sus aparatos y cosas, pero antiguamente existían estas cosas que marcaban cómo tenía que ser el edificio. Todo el resto de ladrillos tenían que estar con esa referencia de una forma totalmente recta. No valía hacer una pared así. Había y hay. Para hacer un edificio necesitamos una piedra de referencia. Ahora, esto, y algunas veces se hace, esta piedra angular es solamente simbólica, porque las piedras angulares están en el suelo, ¿verdad? No vas a poner la piedra de referencia a media pared, no tiene ningún sentido. O sea, esto es simbólico. Si me pones la siguiente, Nico, vale, esta piedra sí está donde tiene que estar, que es en el suelo. Y esta piedra, si os fijáis, y lamento que no se vea por ahí mucho mejor, pero las piedras son esto de aquí, ¿y cómo es la piedra angular? Es un pedazo piedra. Porque no solamente la piedra angular marca cómo se debe hacer las paredes, sino que muchas veces esa piedra angular era una piedra grande que sostenía el edificio. Yo no soy arquitecto, ni mucho menos, ni aspiro a ello,
pero el paralelo espiritual es evidente. Nos dice aquí que Cristo es la piedra angular. Cristo es el que marca cómo debe ser el edificio. He hablado muchas veces de ser cristocéntricos, de que Cristo sea el que marca cómo vivimos. Si tú no conoces a Cristo, ¿cómo vas a saber cómo tienes que vivir? Imposible. Y Cristo es el que sostiene también todo el edificio. Nosotros estamos aquí por Cristo. Nosotros estamos aquí porque Cristo nos ha salvado. Seguramente representados en esta sala 8 o 9 nacionalidades diferentes. Sin Cristo no nos habríamos conocido. Sin Cristo yo no os conocería a ninguno de vosotros. Muy probablemente. Pero estamos todos aquí. Nadie ha venido amenazado. Igual algún niño. Pero el resto hemos venido todos por voluntad propia. Todos hemos venido a querer tener comunión con nuestro pueblo, porque este es nuestro pueblo. Y todo esto lo sostiene Cristo. Yo os amo a vosotros porque vosotros sois amados de Cristo. Os amo a vosotros porque Cristo me enseñó que os amara a vosotros. Es por eso que surge esta unión. Nos habla de que los apóstoles y los profetas son fundamento. ¿Por qué son fundamento los apóstoles y los profetas? Porque los apóstoles, en primer lugar los profetas, nos dijeron o nos pusieron las bases de lo que iba a ser Cristo, ¿no? ¿Quién nos dijo cómo sería Cristo? Pues fueron los profetas, incluyendo ahí a Moisés, incluyendo a Abraham, aunque a veces no lo tengamos por profeta, pero era voz de Dios y él nos reveló a Dios a nosotros también. Ellos nos dijeron cómo iba a ser y a partir de ahí Cristo vino e hizo lo que hizo. Nos dijeron los profetas cómo dónde tenía que nacer Cristo, cómo iba a ser la mujer que diera luz a Cristo. Nos dijo que iba a sufrir, nos dijeron los profetas que iba a ser un rey, y nos dijeron los profetas un montón de cosas de Cristo. Ellos pusieron toda la base, ese fundamento sobre el cual Cristo viene, repito, y forma todo lo que ha formado. Nos va a hablar de un edificio, aquí, el versículo 21, y nos va a decir 3 características que tiene que tener el edificio. Dice que en quien todo el edificio, esto está hablando, en quien está refiriéndose a que en Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser santo. En primer lugar nos habla de coordinación, en segundo lugar nos habla de crecimiento y en tercer lugar nos habla de santidad. En quien todo el edificio, bien coordinado. La palabra coordinar significa organizar compactadamente. Compactadamente. Miguel, ¿me ayudas? ¿Os acordáis que la semana pasada hablé de que Dios nos ha hecho cercanos, ¿verdad? Y yo traje a mi hijo y le di un abrazo, ¿no? Y dije que Cristo nos ha hecho así. Pues voy a darte un abrazo a ti, Miguel. Porque la palabra coordinados está hablando de algo que trabaja muy unido. Gracias. Un placer darte un abrazo. La palabra coordinado dice algo que está trabajando junto. Y esto lo entendemos cuando vemos un edificio. Cuando pones un edificio, entreveras los ladrillos para dar fortaleza. Y la fortaleza de la pared va a depender de la fortaleza de qué. En primer lugar, de que la piedra del ángulo sostenga, y eso lo tenemos. Y en segundo lugar, de que todos los ladrillos de la pared
estén bien juntitos haciendo la pared dura, resistente. El edificio de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios debe estar juntito y colaborando para la fortaleza del edificio. Claro, tú dirás, bueno, Israel, aquí tenemos un problema. Si nosotros tenemos un pueblo tan grande y que va a través de la frontera, va a través del tiempo, va a través de los países, va a través de todo, pues oye, ¿cómo me voy a coordinar yo con un japonés? Es complicado, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios ha hecho eso precioso que es la iglesia local, que es la gente a la que Dios, y escuchad esto, a la que Dios ha puesto alrededor de ti. Porque a veces decimos, no, es que aquí hemos venido cada uno de nuestro padre y nuestra madre y hemos tropezado y hemos caído todos aquí juntos. No es así. Porque Dios nos ha puesto. Tú estás aquí porque Dios te ha puesto aquí. Y tú dices, Israel, ¿ese también? Ese también. Porque Dios nos ha puesto a todos. Y ¿sabe otra cosa? Que Dios no nos ha dado, igual que yo digo siempre que Dios igual no te ha dado el pastor que tú querías, sino que igual te ha dado el que necesitabas, igual digo que Dios no ha puesto en tu iglesia a los que tú querías, sino a los que tú necesitabas. Y es por eso que Dios nos da también los dones. Y cuando nos da los dones a cada uno, yo necesito del don de mi hermano. Y mi hermano necesita de mi don. Y cuando trabajamos juntos, es cuando tenemos una iglesia fuerte. Cuando estamos coordinados, trabajando juntos, es cuando tenemos una iglesia fuerte. Si no, no existe la iglesia fuerte. No puede ser. Y no por culpa del fundamento. El fundamento es Cristo. El fundamento es inamovible. El fundamento es totalmente estable. Crecimiento, y ese es el punto B. El edificio es un edificio espiritual, y como es un edificio espiritual, es un edificio vivo, y como todo ser vivo, va creciendo. Este crecimiento no es responsabilidad no es responsabilidad del creyente. El crecimiento es responsabilidad de Dios. Nosotros podríamos ser 10 o podríamos ser 200. Y gloria a Dios si fuéramos 10 y gloria a Dios si fuéramos 200. Pero eso no depende de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? La que hemos visto antes. Nuestra responsabilidad es estar bien juntitos, haciendo entre todos la iglesia fuerte. El crecimiento viene de Dios. Por eso el éxito de una iglesia jamás se puede medir en sillas llenas. Jamás se puede medir el éxito de una iglesia en el número de asistentes. Porque eso es irreal. Porque es que no depende de nosotros. El éxito de una iglesia, yo lo he dicho muchas veces, está en que cada domingo se predique a Cristo. Más de eso es de Dios. El crecimiento es de Dios. Hay veces que Dios quiere multiplicar su iglesia y hay veces que Dios quiere limpiar su iglesia y eso significa bajarla en número. Hay veces que, igual que se separa la paja del trigo o la paja del grano, Dios tiene que hacer eso en una iglesia. Sacudir y los elementos que perjudican a la pared, sacarlos. Y así purificar el edificio. ¿Y eso ocurre? Ciertamente. ¿Y eso lo hemos visto? Ciertamente. No sé si aquí, no conozco la historia de esta iglesia, pero yo sí lo he visto. El crecimiento es de Dios. En tercer lugar, es versículo 21, todo el edificio, en Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este edificio no es un edificio cualquiera. Tú vas por el centro de Irún, o por las afueras de Irún, y ves un edificio que es una escuela de música,
ves un edificio que es un pabellón deportivo, ves un edificio que es el ayuntamiento, y cada uno de estos edificios tiene un fin, ciertamente. Pero hace muy bien Pablo en explicar cuál es el fin del edificio que nosotros estamos formando. Nosotros decimos, bueno, si Pablo no especificara para qué somos, para qué estamos siendo construidos como un edificio, pues bueno, pues igual es para nosotros mismos el edificio. Y si es para nosotros, pues entonces nosotros pondremos los cuadros donde queramos y los jarrones donde queramos. Si es para nosotros. Pero es que lo que nosotros formamos no es para nosotros. ¿Qué era un templo? O voy a decir así, ¿qué era el templo? El templo era la habitación de Dios, ¿no? Esto que nosotros estamos edificando, esto que nosotros estamos haciendo y a lo cual Cristo va dando el crecimiento, es para la habitación de Dios. No vale que lo hagamos de cualquier manera. No vale que tú digas, bueno, así ya está bien. Cuando nosotros hacemos un proyecto, a veces llega un momento en que decimos, ya estoy harto de esto, así se queda. Y luego viene tu mujer y te dice, eres un chapuzas. Yo creo que todos los hombres hemos sufrido eso en nuestras carnes. Pero es que nosotros no vale con que digamos, ya está de esto, ya está de este edificio, ya no aguanto más. Así está bien ya. Nosotros somos, este edificio que somos nosotros, este edificio que es el pueblo de Dios, es para morada de Dios. ¿Cómo harías un edificio para morada de Dios? Lo mejor, ¿no? Lo más bonito. No vale una pared así en el templo de Dios. Tiene que ser perfecto porque es para el Dios de la perfección. A veces nosotros, como no entendemos el honor que es trabajar en la iglesia y trabajar con los hermanos, lo hacemos así un poco indolentemente. Pero el honor de trabajar para la iglesia es inconcebible, es inexpresable, que es trabajar para el crecimiento de la iglesia y para la bendición de la iglesia. Para terminar, nos dice Primera de Juan 3:16, no el Evangelio, sino la carta, Primera de Juan 3:16. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este pasaje y ya dar por concluido el culto. Vamos a leer del 10 al 18, ¿de acuerdo? Vamos a leer todos juntos y después, Iñaki, te voy a pedir que ores después, ¿de acuerdo? Vamos a leer estos 8 versículos, después orará Iñaki y después pasará Miquel con el himno. Dice así, todos juntos desde el 10 hasta el 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Muy bien. Bendito amado Padre, una vez más te damos gracias por este gran privilegio de venir cada domingo a la iglesia, Señor. Pues Señor, tú eres el motivo principal por el cual tenemos que venir, Señor, a darte a ti la gloria y la honra que tú mereces. Es cierto, Señor, que no hay ninguna iglesia perfecta, ningún cristiano perfecto, Señor. Pero también es cierto, Señor, que entre todos los que estamos en una iglesia tenemos que llevarla bien para ti, es decir, Señor, tú eres el arquitecto, Señor, pero nosotros tenemos que tener cuidado qué material metemos en la iglesia, o puede ser para edificación o puede ser para destruirla, Señor. Por eso, Señor, se ha hablado de que tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos y servirte, y tiene que ser así, Señor, pero también ayúdanos a que el material que metamos en esta iglesia sea para edificación nuestra y para la iglesia en general, Señor. En tu nombre te lo pido. Amén. Amén.